Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les doy las gracias por la presencia de todos ustedes y en el día de hoy, como todos los jueves, desde el Instituto, de lo que hemos denominado el Observatorio del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Lidia Hernández sobre un tema tan difícil como la legítima, el fraude, pero va a ser ella quien en concreto nos diga, se imaginan ustedes que este es un tema larguísimo, entonces precisamente es ella la que les va a aclarar los puntos que considera que son importantísimos como para esta primera entrada al tema de legítima. Porque, señores, como todos nosotros reconocemos, esto va a ser largo y casi seguro esta va a ser la primera charla que vamos a dar de legítima, pero que tendrá su continuidad conforme a las necesidades y los pedidos que nos hagan ustedes los colegas. ¿Cómo podemos presentar a la doctora Lidia Hernández? Bueno, en primer lugar, para quienes no la conocen, es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero además es la directora de la Maestría de Niñez, Adolescencia y Familia, también del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y autora de varios libros. Entre ellos, el último de ellos, que les recomiendo, es el Tratado de Derecho Sucesorio, en coautoría con el doctor Luis Ugarte, que también lo vamos a tener presente, Dios mediante, la próxima semana. Bueno, hecha la presentación, les comento cómo nos vamos a organizar. En primer lugar, ustedes saben que esto consta, tarea completa, hora y media, y consiste, la primera hora, la charla que nos va a dar la doctora Lidia Hernández, y luego dejamos media hora para preguntas por parte de ustedes. Pero, como cada vez que me toca moderar, les recuerdo, las preguntas las vamos a habilitar, es decir, vamos a habilitar el chat, aproximadamente a las 7 menos 20 minutos antes que la doctora termine. Y esto por un tema que nos damos cuenta que si habilitamos de entrada, estamos anotando consultas o preguntas que a lo largo de su charla, la doctora Hernández va a ir respondiéndolas sin saber que se las preguntaron. Entonces, si les parece bien, esa va a ser la temática a utilizar, y ahora sí no le robo más tiempo y los dejo con la doctora Lidia Hernández. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a todos. Bueno, después de la presentación tan cálida que me hizo Cristina, agradezco al Colegio de Abogados de San Isidro y a Cristina Tamborenea y a todos ustedes la presencia para oírme. Espero cumplir con las expectativas. Como dijo Cristina, realmente el tema es muy amplio. Yo voy a tomar la violación de la legítima tomando el tema de la institución de herederos, que muy pocas veces lo desarrollamos, y el tema de las donaciones. Dejaré afuera todo el tema de las disposiciones testamentarias, o sea, de los legados, aun cuando, si toco la acción de reducción, van a ver que alguna referencia haré. Pero en profundidad tocaré tema institución, donaciones, para terminar, y espero que me alcance el tiempo, con un tema de fraude. Bien, ustedes saben que el Código Civil Comercial mantuvo a los legitimarios del Código Civil. O sea que tenemos a los descendientes, ascendientes y cónyuges como legitimarios. Han bajado las cuotas de legítima porque decían que eran muy altas, en general toda la doctrina lo decía,
y ahora tenemos los 2/3 para los descendientes y el medio para el cónyuge y los ascendientes. En realidad el título de legítima no es bueno. Es un título que tiene errores conceptuales, errores de metodología y que hay que modificar. De todas maneras, entraremos a ver, no voy a decir todos los errores, a medida que hago la exposición alguno diré, pero en definitiva hay muchos errores que modificar en este título de legítima. Algunos porque hacen inaplicable algunos artículos. Entonces, la legítima se puede violar, y uno de los casos de violación de la legítima es, teniendo legitimarios, instituir herederos. Ustedes saben que en el Código Civil y Comercial se ha modificado la institución de herederos. Nosotros en el Código Civil toda la vida tuvimos el sucesor universal, que era el género con 2 especies, el legatario de cuota y el heredero. Estos 2 eran sucesores universales, con la diferencia que el heredero tenía vocación al todo, vocación solidaria. Y teníamos el legatario particular. Hoy en día se ha modificado totalmente este tema porque tenemos todo aquel que es un sucesor universal, que ustedes saben que es el que recibe el todo o una parte alícuota de la herencia. Antes lo teníamos esto descrito en el artículo 3263, ahora lo tenemos en el artículo 400 del Código Civil y Comercial. Todo aquel que es un sucesor universal ahora es un heredero. Por lo tanto, tenemos el heredero universal, que antes, si decíamos heredero universal, era realmente una sobreabundancia, pero ahora hay un concepto de heredero universal, un heredero de cuota, que en realidad es nuestro legatario de cuota, en principio, digo yo, porque no acrece en principio, y digo en principio porque hay excepciones. En el artículo 2488 hay 2 excepciones que cuando se aplican, es decir, cuando se dan, es decir, cuando hay imposibilidad de cumplir las disposiciones testamentarias y el testador ha hecho expresa o implícitamente le ha dado un derecho al todo, un derecho a crecer, el heredero de cuota se transforma en heredero universal. De ahí el sistema, la complejidad del sistema actual, que fue tomado del derecho alemán. Y la segunda excepción es el tema de cuando yo hago legados de cuota y dejo un saldo sin atribuir. En ese caso, ese saldo será de los legítimos, de los herederos legítimos, pero si no lo, hasta acá el código alemán, tal cual, pero si no lo hay, el código argentino establece que los que amplían, los que acrecen, sin decir acrecen, serán los herederos de cuota, con lo que en definitiva también ahí el heredero de cuota se me transforma en heredero universal. Con lo que, pero en principio quedemos así. La institución de herederos puede ser universal, con una vocación al todo, y el heredero de cuota. Van a ver ustedes que cuando veamos reducción, el heredero de cuota se reduce, mientras que la institución de heredero universal no se reduce, sino que hay una acción específica, que es la acción de entrega de la legítima. ¿Qué pasa con esta acción de entrega de la legítima? En realidad, la institución de herederos no se reduce porque como tenemos solidaridad en la institución de herederos, o sea, el heredero universal es solidario, tiene vocación al todo, obviamente no se puede reducir porque no tenemos una cuota determinada. Por lo tanto, siempre cuando hay una institución de herederos universal teniendo legitimarios, hay una violación a la legítima, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, yo no voy a reducir, a complementar, etcétera, porque yo sé que la institución de herederos universal afecta a la legítima. ¿Cómo la afecta?
Bueno, o cómo protegemos la legítima frente a una institución de herederos universal. La protegemos con esta acción de entrega de la legítima, que en realidad en la primera parte es la acción de preterición de legitimarios. Preterición de legitimarios lo que significa es la omisión del legitimario instituyendo un heredero. Si no instituye un heredero y lo omito de otras maneras, habrá omisión pero no preterición. Preterición tiene que haber institución de herederos. Por lo tanto, entonces, al tener una institución de herederos universal, yo tengo esta acción de entrega de la legítima. Les dije que la primera parte es una acción es la acción de preterición, que en el Código Civil la teníamos legislada en el artículo 3715. La acción de preterición de legitimarios en realidad tuvo distintas vicisitudes a través desde el original Código Civil hasta la actualidad. En realidad, en el Código Civil caía la institución, venía del derecho romano, de la querella in officiosi y testamento, y llega a través del derecho español al derecho argentino. La preterición, entonces, en principio hacía caer la institución de herederos, pero con la 17711 esta institución no cae, sino que la 17711 mantiene la validez de la institución de herederos y el legitimario se lleva su legítima. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el instituido heredero se lleva la porción disponible, pero como heredero, y el legitimario su legítima. Esto es importante porque el legitimario se llevaba su legítima, pero quedaba limitado a su legítima, ¿sí? Mientras que el instituido era, en todo caso, el que acrecía si fallaban otros instituidos, ¿sí? Ahora, esto dio lugar, no les voy a hacer mucha referencia al Código Civil, porque si no, no llegamos a analizar el Código Civil Comercial. Lo cierto, esto dio lugar a muchas posiciones doctrinarias en la interpretación del artículo, porque algunos sosteníamos que había legitimarios no herederos, mientras que otros consideraron que la legítima era par hereditatis, consideraron que en realidad no había legitimarios no herederos y por lo tanto el heredero seguía siendo el legitimario. Por lo tanto, el que acreciera el legitimario. Fíjense ustedes, este artículo dio lugar por esas posiciones doctrinarias sobre la naturaleza de la legítima a posiciones que realmente eran antagónicas y que dependía en qué sala cayeran de la Cámara Civil, por ejemplo, había soluciones distintas. Yo lo he vivido en la sala acá cuando mandé integrar la litis en un caso por un tema de preterición de legitimarios, porque consideré que había una institución de herederos válida, mientras que si hubiera caído en la sala F de Zanoni, él hubiera dicho todo lo contrario, porque para él el heredero era el legitimario. Como ven, dependía de dónde caía el expediente, en una cuestión de fondo sobre los alcances de la acción de preterición. Les digo esto sin pasar revista a todas las posiciones doctrinarias que se dieron durante el Código Civil, porque en el Código Civil y Comercial el artículo ha variado. En la primera parte habla de la preterición, habla de la institución de herederos y considera que el legitimario mantiene la validez, el artículo 2450 del Código Civil Comercial mantiene la validez de la institución, o sea que la institución sigue siendo válida como con la ley 17711, pero dice que el legitimario se lleva su legítima teniendo el título de heredero de cuota. Claro que el heredero de cuota queda limitado en su cuota de legítima, ¿sí? Pero de todas maneras le dio un título que no es ni heredero universal ni
el legitimario no heredero. En realidad, podemos seguir discutiendo exactamente lo mismo, porque el heredero de cuota no nos define exactamente al legitimario. El legitimario sigue limitado en su legítima, porque además, en el caso del 2450, no se dan las excepciones que yo les contaba antes del 2488, del legatario de cuota, que se transforma en legatario universal, en heredero universal, porque en realidad acá hay institución de heredero universal. Cuando hay institución de heredero universal, hay preterición de legitimarios y el legitimario se lleva su legítima como heredero de cuota. Como ven, no se pueden dar los supuestos del 2488 porque en el 2488 no hay institución de heredero universal, en las dos excepciones. Mientras que acá sí tenemos una institución de heredero universal que queda limitada a la porción disponible. Ahora, yo me acuerdo que en el Código Civil discutíamos si se podía instituir un heredero en la porción disponible. Yo siempre sostuve que a partir de la 17711 se podía instituir un heredero en la porción disponible y actualmente sigo sosteniendo que se puede instituir un heredero en la porción disponible. Claro que el artículo 2450 no queda limitado a la preterición. Hubiera sido preferible que hubiera establecido únicamente la preterición de legitimarios, pero lo que hicieron los legisladores del Código Civil y Comercial es establecer una segunda parte donde si el causante no deja bienes e hizo donaciones, también considera la entrega, esta acción de entrega de la legítima. En realidad, yo les diría que acá no hay preterición si no hay omisión, porque no hay institución de herederos, solamente encontramos donaciones. Yo siempre me pregunté al leer la segunda parte del artículo 2450, ¿qué pasa con esas donaciones? Si yo hice varias donaciones a través de mi vida, ¿sí? Y no dejo bienes al morir, ¿cómo hacemos para que el legitimario se haga su legítima con una acción de entrega de la legítima? En realidad, vamos a tener que aplicar las normas que tenemos respecto de donaciones, porque ¿cómo vamos a reducir las donaciones? Vamos a reducir desde la última a las más antiguas, vamos a reducir solamente los últimos 10 años si el donatario tuvo, o su adquirente tuvo la posesión de la cosa durante 10 años, es decir, vamos a aplicar las normas que tenemos de la acción de reducción. Por eso, yo me acuerdo que tanto en las jornadas del 2013 en Buenos Aires, como en las jornadas de La Plata del 2017, salió prácticamente por unanimidad, y si no recuerdo exactamente si hubo una abstención, pero en general todos sostuvimos que había que diferenciar el tema de la reducción de las donaciones, aun cuando no hubiera bienes en el momento de la muerte, porque todos sabemos que si no hay bienes en el momento de la muerte, si hay deudas, el acreedor perderá y el cálculo de la legítima lo obtendremos sumando las donaciones que son sumables de acuerdo, para el cálculo de la legítima, de acuerdo, lo vamos a ver cuando veamos donaciones. Por lo tanto, este artículo 2450 se las trae en ese sentido, porque todavía no tenemos aplicación del artículo 2450, sobre todo en la segunda parte. La acción de preterición es más conocida porque nos viene del artículo 3715 del Código Civil, pero esta segunda parte es nueva en la legislación argentina. Veremos cómo la vamos a aplicar, pero en definitiva yo creo que vamos a reducir donaciones porque no tenemos otra. ¿Cómo hacemos para entregar legítima?
¿Mm? Y la segunda acción que tenemos contra la institución de herederos universal es la acción de complemento. La acción de complemento, que estaba legislada, ustedes se acuerdan, en el artículo 3600 del Código Civil, es una acción que también dio lugar a diversas interpretaciones, según uno considerara que la naturaleza de la legítima era par hereditatis o par bonorum. Por lo tanto, se decía, en general, ¿qué decía el artículo 3600? Que está replicado en el artículo 2451 del Código Civil y Comercial. Lo que dice es que yo puedo dejar la legítima al legitimario por cualquier título. Es decir, se la puedo dejar instituyéndolo heredero, pero también se la puedo dejar por otro título, que puede ser una donación, un legado, etc. Esta acción, también como la preterición, nos viene del derecho romano, la acción de complemento, que fue, yo les diría, bien definida por Justiniano, aunque viene de antes, ¿no? Pero fue bien definida por Justiniano en cuanto, si yo le dejo su legítima o parte de su legítima a un heredero, este ya no puede pedir la acción de entrega de la legítima, o en aquel entonces en Roma la querella in officiosi testamento, que era mucho más terrible que la nuestra porque hacía caer todo el testamento. Actualmente nosotros mantenemos la institución y mantenemos todas las disposiciones testamentarias, los legados, etc. Luego veremos si afecta o no, o supera la porción disponible afectando la legítima. ¿Qué pasa con la acción de complemento? En el Código Civil se la diluía. En general, aquellos que sostenían que la legítima es par hereditatis no podían interpretar que la legítima se dejara por cualquier título. Por lo tanto, lo que hacían era diluir el artículo 3600 y consideraron que en realidad se daba exactamente con complementando el artículo 3601, que era la acción de reducción, y por lo tanto decían, se reduce en la medida que se complementa, con lo que eliminaban el artículo 3600. Hoy en día tenemos en el artículo 2451 nuevamente la acción de complemento, y además se sigue la metodología que ya nos venía del derecho español y que Vélez no siguió, de establecer acción de preterición y acción de complemento, una atrás de la otra, porque las dos se refieren como sujeto pasivo al heredero instituido, ¿sí? En este caso, heredero instituido universal. Esto es así, y si ustedes van, sigue la metodología, el Código Civil y Comercial del proyecto del 98, si ustedes van al proyecto del 98, se van a dar cuenta que en los fundamentos consideran que las dos acciones tienen como sujeto pasivo al heredero instituido. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que son dos acciones cuando yo instituyo herederos teniendo legitimarios. Ahora, si al legitimario, por cualquier título, o sea por una donación o por lo que sea, le dejé un legado, le dejé menos de su legítima, no tendrá ya la acción de entrega, sino tendrá la acción de complemento para que le complementen esa legítima. Estas serían las dos acciones que tenemos contra la institución de herederos universal. Yo les diría, para ser leal intelectualmente, que hay un artículo en el Código, que es el artículo 2387, que está en la renuncia, que habla del heredero renunciante, que cuando uno renuncia a la herencia, si recibió una donación o un legado, se imputa a la porción disponible. Entonces uno dice, ¿cómo yo le puedo dejar por cualquier título al heredero, le puedo dejar por cualquier título su legítima, y hay otro artículo que me dice que se imputa a la porción disponible? De todas maneras, aquellos que sostenemos que la legítima en el Código tiene cierta tendencia a ser par bonorum, en realidad
este artículo, como decía Guaglianone y lo siguió Belucio, y ahora nosotros con Ugarte, en realidad el artículo 2387 lo que hace es establecer que se imputa la donación, o el legado, o lo que le haya dejado a la porción disponible, siempre y cuando que el heredero, además de renunciar a la herencia, renunció a su legítima. Pero bueno, esto es otro cantar y lo tendríamos que hablar si desarrollamos el tema de la renuncia a la herencia. Yo se los quería decir porque en realidad yo defino la acción del 2451 o la anterior 3600 que hace a la legítima par bonorum, y tenía que hablar de este artículo, que en realidad es un artículo que toman aquellos que consideran que la legítima es para hereditatis, para que ustedes sepan que hay un artículo que se contrapone y que por lo tanto hay que interpretarlo. ¿Qué pasa con las donaciones? Las donaciones, en realidad, tienen, o frente a las donaciones, tenemos dos acciones en el código, ¿no? La acción de colación y la acción de reducción. En realidad, la acción de colación, es decir, en ambas acciones las tienen los legitimarios. La acción de colación, colacionan únicamente los descendientes y el cónyuge, pero en realidad son legitimarios. La acción de reducción, en cambio, siempre se decía o se establecía la acción de colación, no defiende la legítima, porque se aplica igual, solamente la desigualdad entre los herederos, la acción de reducción afecta a la legítima, y además la acción de colación se da entre legitimarios, mientras que la reducción también va a afectar a las donaciones a terceros. Lo que pasa que esta acción de colación y esta acción de reducción, que son muy diferentes, aplicamos acción de colación aunque no esté violada la legítima, ¿sí? Cuando hay una desigualdad. Cuando hay una donación a un legitimario lo consideramos un adelanto de herencia, aun cuando no esté violada la legítima. Pero de todas maneras, hoy en día, esto era importante en el Código Civil, porque ya desde un plenario muy antiguo, del año 1912, que fue el plenario Scari, en realidad, en el plenario Scari, se consideró la acción rei persecutoria, se reconoció la acción rei persecutoria en las donaciones frente a terceros, donaciones a terceros, del causante a terceros, mientras que con los legitimarios, en realidad las donaciones a los legitimarios, como estaban sujetas a una acción de colación, y la colación en nuestro derecho es ficticia, no afectaba la integridad del título. Pero hubo parte de la doctrina que sostuvimos que en realidad la acción de colación se da cuando yo no retiro nada o retiro de menos porque ya lo recibí en vida mediante una donación. Pero si esa donación excede mi parte de legítima o además la porción disponible si fui mejorado, yo tengo que traer a la sucesión el exceso. Cuando yo traigo el exceso, ya no hay una acción de colación, el mecanismo es el mismo, pero tengo que traer. Si traigo, ya hay reducción. Esto, por ejemplo, lo sostuvo también Zanoni durante la vigencia del Código Civil. Esto era importante, porque si entre legitimarios el título era perfecto, pero si nosotros decimos que cuando trae es una acción de reducción, ya estamos imperfeccionando el título. Hoy en día, el artículo 2386 del Código Civil y Comercial establece expresamente que cuando se trae el exceso hay reducción y no colación. En realidad, el mecanismo es parecido, es lo que la doctrina francesa llama la colación propiamente dicha o con fines de igualdad, o la colación con fines de reducción, que protege la legítima. Pero claro, hoy en día el 2386, aún entre legitimarios, me deja imperfecto el título, porque en realidad
considera que hay una acción de reducción en el exceso, y por lo tanto nosotros vamos a saber si hay exceso con la muerte del causante, porque sabemos siempre que la donación es inoficiosa cuando supera la porción disponible, y cuando supera la porción disponible, obviamente lo vamos a saber en el momento de la muerte del causante. Por lo tanto, acá tenemos una variación respecto al Código Civil que la mayor parte de la doctrina consideró que había colación. Yo me acuerdo que Mafía, que fue mi maestro de toda la vida mientras estuve en la facultad como adjunta, siempre él consideró que había colación, aunque saque de menos, no saque nada, o tenga que traer, siempre colación, decía él. Mientras que nosotros, como rebeldes al maestro, siempre sostuvimos que el exceso, si yo traigo el exceso y lo tengo que traer, porque ya deja de ser una, ¿cómo les diría? Una cuenta, una imputación contable, sino que tengo que traer en especie o en dinero, esto hace que sea una acción de reducción. De todas maneras, le dejo planteado esto del 2387, porque he visto que mucha doctrina, sobre todo de hechos reales, dicen que el 23, por ejemplo, Kipper específicamente dice que el 2387 es un retroceso en aquello que teníamos sobre el tema de la perfección del título. Que ahora lo vamos a ver cuando veamos el 2359. Perdón, el 2459. Bien, la acción, cuando yo hago donaciones a terceros, tengo la acción de reducción. Ahora vi que también tengo una parte, tengo la acción de reducción cuando hago donaciones a los legitimarios que exceden la legítima. A terceros, la acción de reducción está prevista en el artículo 2453. En el 2452 se establece la reducción del heredero de cuota y de los legados. El heredero de cuota es reducible, primero se reduce el heredero de cuota, después se reducen los legados, ¿sí? Por lo tanto, se afecta la institución de heredero universal con la acción de entrega de legítima. Se afecta al heredero de cuota, o se defiende la legítima frente al heredero de cuota y a los legados con la acción de reducción. El tema de la reducción de los legados hay un error. El error cometido en el proyecto del 98 se repitió en este proyecto. Algunas cosas buenas del proyecto del 98 no se trajeron al Código Civil y Comercial, y este error se repitió. Es decir, se van a reducir en la medida que se pagan, cosa que es absurda. Los legados, siempre lo hemos dicho, lo ha dicho toda la doctrina, se reducen en forma inversa como se pagan. Es un absurdo que se reduzcan primero aquellos legados que el testador le dio preferencia, por ejemplo, o el legado de cosa cierta frente a los legados de cantidad. Por lo tanto, este artículo hay que modificarlo, inclusive hasta se podría modificar, en este caso, con una ley de fe de rata. En cuanto a las donaciones, que es lo que me interesa por ustedes, porque quiero también referirme al tema del fraude, en el tema de las donaciones, el artículo 2453 establece la reducción de las donaciones. Las donaciones se reducen de forma, es decir, como lo decía la doctrina argentina en el Código Civil, desde la más nueva hasta las más antiguas. Ahora, este es el principio general, ¿sí? Porque en definitiva la donación se va a reducir. Hay distintas situaciones en cuanto a qué donaciones reducimos. La primera es aquella que dice el artículo, cuando habla de cálculo de la legítima, el artículo 2445
establece que para, en el caso de los descendientes, se va a computar la donación efectuada dentro de los 300 días anteriores al nacimiento o al nacimiento del ascendiente a quien representan. Con lo que la legítima es mucho más individual que en el Código Civil. Porque en el Código Civil teníamos un artículo que era el 1832, inciso primero, que lo criticamos muchísimo, pero que era mucho más justo que el actual, donde si había un heredero en el momento de la donación, un descendiente, perdón, en el momento de la donación, todos los descendientes que nacieran después estaban incluidos, mientras que ahora puede haber hijos que tengan un doble de cuota de legítima que otros. Por eso en las jornadas, en 2 jornadas, dijimos todos, y ahí creo que hubo unanimidad, que hay que tomar los descendientes en el momento de la muerte del causante, porque así igualamos a la legítima de todos los hijos. Técnicamente no está mal tomar el momento que el legitimario exista en el momento de la donación. Pero en el caso de los descendientes, que son todos hijos en el momento de la muerte, yo en las clases le hago los dos cálculos de legítima y vemos que en el cálculo actual hay hijos que tienen el doble o el triple de legítima que sus hermanos. Con lo que esto hay que pensarlo también para una futura reforma. En cuanto al cónyuge, se le calculan las donaciones después del matrimonio, porque hay que ser legitimario en el momento de la donación. Por lo tanto, tiene que ser cónyuge después del matrimonio. ¿Sí? Esto es en cuanto al cómputo. Después tenemos otra limitación al cómputo de las donaciones, que es el del artículo 2459, en cuanto a los 10 años, es decir, si el donatario o el adquirente poseyó la cosa donada dentro de los durante 10 años, e incluso se le aplica la continuidad de las posesiones, con lo que excluiríamos, porque considera que la acción de reducción no procede contra estas donaciones cuando la cosa está poseída por 10 años, no procede, con lo que tendríamos que excluir también las donaciones efectuadas más allá de los 10 años. Bien, el tema de la legitimación de las donaciones, yo les decía que hay que ser legitimario en el momento de la donación. Hay un fallo en La Plata que es muy interesante, es del año 2016, es del Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires, donde hay votos para un lado y para otro, es decir, no es unánime la definición del caso, pero bueno, hay una definición. En definitiva, el problema que se planteaba era un heredero testamentario que pedía la acción de reducción de una donación. Se planteó el tema de la legitimación. Este heredero testamentario en realidad era el heredero de la viuda, que era legitimaria en el momento de la donación. Se consideró que no era legitimario en el momento de la donación y por ende no tenía legitimación para iniciar la acción de reducción. Pero la acción de reducción es una acción patrimonial que se puede transmitir por causa de muerte. Es decir, yo puedo transmitir porque es una acción patrimonial. Por lo tanto, lo que importaba era que la viuda era legitimaria en el momento de la donación. El heredero testamentario tenía legitimación como sucesor universal de la viuda, porque en realidad, ¿sí?, esa acción le era transmisible. Pero esto tuvo una problemática importante en este fallo del 2016 del Tribunal Supremo de La Plata. Respecto de las donaciones, bueno, también en ese caso era interesante porque la esposa
o sea, la viuda en este caso, había en vida, cuando se hizo la donación, había dado su asentimiento conyugal. Entonces se planteó el tema de si el asentimiento conyugal bastaba para que perdiera la acción de reducción. Por ejemplo, hay un hermoso libro de Méndez Costa, donde ella considera, se llama la sucesión de los bienes gananciales. Se los recomiendo, no sé si estará agotado, pero es un hermoso libro, a pesar que, claro, no está actualizado, y Méndez Costa falleció. Pero de todas maneras, para ella, dar el asentimiento conyugal después es ir contra sus propios actos. Si yo di el asentimiento conyugal para la donación, después no puedo pedir ni la acción de colación ni la acción de reducción. Les digo esto porque también se planteó en ese caso. Bien, y también hubo distintas posiciones de los jueces que votaron. El otro tema que se plantea en el tema de la donación es el tema de la partición por donación. La partición por donación, tenemos un artículo que es el 2417, que establece la acción de reducción en la partición por donación, porque ustedes saben que la partición por donación es un verdadero contrato, y esta partición por donación no tiene, los beneficiarios no tienen la acción de colación porque dieron su conformidad a estas donaciones, aunque sean desiguales. Lo que sí tienen es la acción de reducción, de acuerdo a este artículo 2417, porque si se las afecta su legítima o si se los omitió, en esos casos tendrán también la acción de reducción. Uno de los temas que se plantean, antes de entrar a fraude, uno de los temas que se plantean en el tema de la reducción de donaciones es el tema de la acción repersecutoria, que tenemos el artículo 2458 que deshace la acción repersecutoria, porque si yo digo que el donatario o el suadquirente puede desinteresar con dinero, obviamente no hay más acción repersecutoria. De todas maneras, se establece la acción repersecutoria, pero con esta salvedad, que el donatario o el suadquirente pueden desinteresar al legitimario. Esto lo decía la doctrina, pero ahora lo dice la ley. Y el otro caso, también limitativo de la acción de reducción, es el artículo 2459. El artículo 2459 es un artículo inentendible, desde el punto de vista textual, ¿sí? Tal es así, yo siempre les hablo de la jornada, porque en la jornada estamos los profesores de todo el país, y en realidad en 2 jornadas dijimos que hay que derogar el artículo 2459. Yo no digo que haya que derogarlo, pero sí digo que es mucho mejor el proyecto del 98, que establecía directamente la caducidad. Cuando hago el cálculo de la legítima, establecía un caso de caducidad de todas las donaciones poseídas durante los últimos 10 años, con lo que no había mayores dificultades. Pero esto de la prescripción adquisitiva ha hecho que, queriendo interpretar un artículo que es inentendible, se haya hablado de una prescripción adquisitiva breve, cuando no hay ni justo título ni buena fe, y el mismo Kipper, que sostiene la prescripción adquisitiva breve, ha dicho que es una prescripción adquisitiva breve especial, porque no hay justo título. Miren, justo título es el que guarda las formas exigidas por la ley, cuando el otorgante no es capaz o no está legitimado, cosa que no se da en el 2459. Y la buena fe es cuando no se conoció un defecto, habría mala fe cuando el defecto podría haber sido conocido, el defecto conocido o podido conocer, y además previo examen de la documentación y constancias registrales, dice el artículo 1902. Con lo que no tengo ni justo título ni buena fe
porque en un título donde hay un antecedente como donación, si la tengo en el estudio de títulos, indudablemente en mi criterio no hay buena fe. Y esto ya lo hemos resuelto varias veces en la Cámara Civil. Mazzinghi, queriendo interpretar el artículo, también dice que el artículo se refiere a la acción, a la reivindicación, a la repersecución. O sea, no hay repersecución, pero sí hay acción de reducción. Es decir, él dice, la acción de reducción es una acción personal. Yo no puedo perseguir la cosa, porque ya fue poseída durante 10 años, pero sí puedo tener una acción personal contra el donatario y el subadquirente. Ahora yo digo, si el artículo 2459 me está hablando de que la acción de reducción no procede, por más que los legisladores en los fundamentos hayan dicho que hay una prescripción breve o que sigue y que no hay acción repersecutoria, indudablemente esto no cambia la redacción del artículo que me habla de la no procedencia de la acción de reducción. Es cierto que hay una convalidación, acá no hay caducidad, ¿sí? Hay una convalidación, en todo caso no vamos a computar las donaciones efectuadas cuando hay posesión de los últimos 10 años. No les voy a decir todo lo que se ha escrito sobre el 2459, porque algunos, como alguna doctrina, por ejemplo, como Zanoni dice, que se va a prestar acciones de simulación del causante, estableciendo donaciones y reconociendo donaciones momentos antes de la muerte y reconociendo posesiones más allá de los 10 años. Pero bueno, tenemos este artículo que también, creo yo, junto con el 2445, que hoy no lo voy a tocar porque quiero hablar algo de fraude, pero lo cierto es que necesitan una reforma más allá de una ley de fe de ratas, ¿sí? En el tema del cómputo de las donaciones, esto sí se los voy a decir, el 2445 computa la donación, el valor de la donación en el momento en que se hace la donación. Esto está bien. Vuelve al Código Civil de Vélez, donde la donación se computaba, el valor en el momento de la donación para el cálculo de la legítima. El error del artículo es establecer la actualización de esa donación al momento de la muerte del causante, al momento de la partición. Cuando, en definitiva, si yo tomo los bienes dejados al momento, los bienes líquidos al momento de la muerte, la donación no la puedo llevar al momento de la partición. Acá se están confundiendo la masa partible con la masa de cálculo de la legítima, que son dos masas distintas. Este artículo merecería decir que la donación se debe calcular al momento que se hace la donación, esto es por la diferencia entre valor intrínseco y extrínseco, y actualizar al momento de la muerte del causante y no llevarlo a la partición. En colación sí, en colación la donación se lleva a la partición, pero esto está bien porque la colación es una operación de la partición, mientras que en el cálculo de la legítima siempre lo calculamos al momento de la muerte del causante. ¿Sí? Bien. Luego me harán las preguntas si no fui clara en algún tema. Pero quiero dar, aunque sea 10 minutos o 15, del tema del fraude a la legítima. Hay un artículo también referido a donaciones, que es el artículo 2461, que también es un artículo que hay que modificar. Ustedes dirán, esta mujer modifica todo. En legítima, yo creo que hay que modificar muchos artículos. El 2461 es un artículo donde la ley presume simulación. Yo hago una transmisión de bienes a título oneroso a mis legitimarios, ¿sí?, con reserva de usufructo, uso habitación o con cargo de renta vitalicia. En esos casos, la ley me presume que hago una donación, que hago una transmisión a título gratuito. Y lo presume, dice el mismo artículo, sin admitir prueba en contrario. Y la segunda presunción que trae el artículo
es la de mejora. Si yo hago estas donaciones con reserva de usufructo, uso, habitación o con cargo de renta vitalicia, estoy mejorando al legitimario. Por lo tanto, ¿qué hará ¿cómo se calculará esto? Bueno, el legitimario beneficiado se llevará su legítima más la porción disponible porque está mejorado. Y traerá el exceso, que es la reducción del artículo 2386. Como ven, el artículo este defiende la legítima, el 2461. Trae en una segunda parte un pacto de reconocimiento de onerosidad. Este pacto de reconocimiento de onerosidad, que lo hacen todos los legitimarios, si no lo hacen todos, algunos no podrán ejercer esta acción y otros sí, y se les calculará como una donación el valor del bien. Lo cierto es que este pacto de reconocimiento de onerosidad no es un consentimiento al acto, sino un reconocimiento de la onerosidad del acto ante una presunción de gratuidad. El artículo trae dos contradicciones. La primera es decir que hay una presunción iuris es de iure, o sea que no admite prueba en contrario, y después me dice que hay que tener en cuenta las sumas pagadas por el donatario. Con lo que en definitiva, alguna prueba en contrario hay. Hay autores como Zanoni que dicen que no se está refiriendo al precio, sino que se está refiriendo a otros pagos ajenos al precio, como pueden ser impuestos, gastos, etc. Y por otro lado, este pacto de reconocimiento de onerosidad, que indudablemente es un pacto sobre herencia futura, todo el mundo lo ha dicho en el Código Civil, que lo tenía el artículo en el 3604, y actualmente, lo que habla en la segunda parte es sea el acto oneroso o gratuito. Con lo que me está ampliando los actos de la primera parte del artículo. Con lo que, si yo puedo hacer un pacto de reconocimiento en un acto ostensiblemente gratuito, estaría la posibilidad de renunciar a la acción de colación y reducción y se vendría abajo todo el sistema de la colación y de la reducción. Por lo tanto, esta segunda parte hay que interpretarla de alguna manera, refiriéndola a la primera parte, porque si no, el artículo también se vuelve inaplicable. ¿Sí? En realidad, muchos autores han dicho que este artículo que viene del derecho revolucionario francés para mantener una igualdad total entre los herederos, habría que derogarlo. Es decir, directamente todo esto va a las normas generales y por lo tanto se considerarán adelantos de herencia y por lo tanto se aplicarán directamente las normas generales sobre colación o reducción. Pero de todas maneras lo tenemos, el Código Civil y Comercial lo ha replicado mal, era mucho mejor el 3604 modificado por la 17711, pero bueno, en definitiva lo tenemos así y de alguna manera va a haber que aplicarlo, pero sería necesario también alguna modificación de este artículo. En este artículo, porque yo puedo defraudar la legítima, ¿cómo defraudo la legítima? Por ejemplo, a través de el fraude a la ley. El fraude al legitimario es un fraude a la ley. No hay un artículo de fraude a la legítima, así como tenemos ahora un artículo mucho más amplio que el de antes, de fraude al cónyuge, en el artículo 473, no tenemos un artículo de fraude a la legítima. Pero gracias a Dios hemos incorporado un artículo, en esto está muy bien el Código Civil y Comercial, para que no digan que siempre lo estoy criticando, que introduce el artículo 12, el fraude a la ley. El fraude a la ley, en realidad, cuando yo hablo de fraude, hablo de causa ilícita. La ilicitud está en la causa, porque en realidad yo utilizo normas permitidas para encubrir un fin prohibido. Esto lo hago, por ejemplo, a través de donaciones encubiertas, ¿sí? Donaciones encubiertas donde una donación totalmente simulada, sí
yo hago un acto oneroso simulado, porque está ocultando una donación, en realidad estoy defraudando a la legítima a través de un mecanismo simulatorio. Pero en realidad, en este caso, tengo que ejercer la acción de simulación y la acción de colación, si soy un legitimario, y si la donación se dio a otro legitimario, o la acción de reducción, si es un tercero o hay un exceso. Lo cierto es entonces que en las donaciones simplemente simuladas no se aplica el artículo 2461, que es un artículo excepcional, señores. Siempre se aplica cuando hay reserva de usufructo, uso habitación o, o cargo de renta vitalicia. Y el otro gran tema del fraude es el tema que se da mucho, es el tema del fraude a través de sociedades. El fraude a través de sociedades, porque en general, cuando yo hago un fraude, o cuando defraudo la legítima, o cuando defraudo al cónyuge, que hago fraudes a la ley, porque en realidad los dos son fraude a la ley, lo cierto es que lo que quiero defraudar es la cuota de legítima de la que no puedo privar a mi legitimario. Lo puedo hacer a través de interposición de persona. Ustedes saben que en una donación oculta, yo puedo hacer una interposición de persona. Yo puedo vender a una persona para que a su vez ésta le pase el bien al legitimario, con lo que en definitiva estoy interponiendo una persona a los efectos de hacer una simulación, una donación encubierta, mediante una simulación. Con las sociedades pasa lo mismo. La sociedad como persona jurídica se puede interponer. Yo puedo tener una sociedad que es un receptáculo de bienes. Yo creo una sociedad sin empresa y le agrego bienes, y adquiero bienes para la sociedad, defraudo a mis legitimarios. O puedo tener esta es una sociedad totalmente ficticia, o puedo tener una sociedad real donde el problema está, por ejemplo, en los aportes, donde hago, por ejemplo, sobrevaluación o subvaluación de aportes, y va a pasar del patrimonio del padre de familia, por ejemplo, a alguno de los legitimarios, dejando afuera a otros. En las sociedades de familia esto pasa mucho, aunque quiero advertir que no toda sociedad de familia es defraudatoria, porque obviamente, aunque se presta, porque acá está el padre, por ejemplo, con los hijos, y el que hace el mayor aporte es el padre. Nosotros tenemos como solución la acción de simulación y de fraude en el Código Civil, pero además, por el mantenimiento de la empresa, en la Ley de Sociedades hay dos artículos, el artículo 2 y el artículo 54 de la Ley de Sociedades, que establecen la limitación a la sociedad a través de la doctrina del corrimiento del velo. ¿Sí? En el artículo 144 del Código Civil y Comercial también hemos agregado un artículo de la inoponibilidad de la persona jurídica. Todos los casos de fraude a través de sociedades establecidos resueltos en la Cámara Comercial, en todo se ha aplicado el artículo 54 o la teoría de Serix, directamente la teoría del corrimiento del velo, o el artículo 54, que es realmente un artículo que acoge, aunque la acoge la doctrina del levantamiento del velo, yo les diría mucho más acotada, porque toda la doctrina ha interpretado el artículo 54 como simulación, fraude, abuso del derecho en perjuicio de terceros. Con lo que en definitiva también ahí se ha limitado. Pero, ¿por qué la inoponibilidad? La inoponibilidad, porque si yo lo saco por simulación por el Código Civil y Comercial, puedo llegar a una nulidad tranquilamente en una sociedad totalmente ficticia, por ejemplo. Pero si lo saco por el artículo 54 me habla de inoponibilidad. La inoponibilidad
tiende a la conservación de la empresa a los efectos, si hay empresa, ¿no? A los efectos de los acreedores, por ejemplo, ¿sí? Que pueden ir o contra los socios o contra la sociedad, si es que queda algo en la sociedad, cuando se ha violado la legítima. Yo siempre digo que uno, cuando tiene estos casos, generalmente lo que hace es aplicar la simulación o el fraude, ¿no? Además de la inoponibilidad, del artículo 54, 144 del Código Civil y Comercial. Pero, si yo puedo plantear la acción de simulación y la acción de fraude, no olvidemos que la acción de simulación está escondiendo un acto absoluto relativamente ficticio, mientras que la acción de fraude es un acto real. Pero de todas maneras yo puedo plantear en un juicio la simulación y en el caso que no se pruebe la simulación, la acción de fraude. En muchos casos yo he, como camarista, analizado la acción de simulación, no probada la acción de simulación, aunque es parecido, porque uno juega con presunciones, ¿no? Graves y concordantes y precisas. La acción de, si no prueba la simulación, pruebo la acción de fraude. Y se puede probar la acción de fraude como un acto real. Yo me acuerdo un caso donde el marido debía una gran cantidad, en aquel entonces era mucho más que ahora, de 300.000 pesos a los hijos de alimentos y al cónyuge. Hacen una acción de fraude, hacen una acción de simulación y subsidiariamente de fraude. Este había vendido el campo, un campo, ¿no? Había vendido, se insolventó. Entonces empieza a analizar la simulación, claro, había muchos elementos de simulación, pero aquel que había adquirido, que era un amigo de la familia, porque siempre en estos casos aparecen gente de confianza, era un amigo de la familia, había desalojado, había alambrado el campo, había pagado impuestos, es decir, durante muchos años había efectuado un montón de actos, con lo que me dio toda la pauta que era un acto real fraudulento, y no un acto simulado. Como ven, yo puedo plantear las dos cosas, porque en las dos cosas la causa es la causa, la ilicitud está en la causa, y en las dos la prueba es indirecta. No tenemos prueba directa del fraude o de la simulación. Nos movemos con presunciones, y es muy difícil el tema de las presunciones, porque parecería que la prueba de presunción es una prueba menor, cuando en realidad en la simulación y el fraude, si no nos movemos con presunciones, toda interpretación exegética favorece el fraude. Por lo tanto, hay que ahondar en el fraude, hay que ahondar, digamos así, en los elementos. Uno de ellos es el pedido de sospecha. En el fraude al cónyuge va a estar en el conflicto conyugal. Y en el fraude a los acreedores, en el fraude a los herederos, a los legitimarios, van a ver que siempre hay un legitimario perdedor, o porque está totalmente aislado de su padre, el padre se quedó en la sociedad con los otros legitimarios, etc. Con lo que en definitiva siempre vamos a ir encontrando presunciones graves, precisas y concordantes que me prueben la simulación o me prueben el fraude. ¿Sí? ¿Tengo tiempo todavía? Sí, si querés terminar el tema, sí, Lidia, encantada. No, hay una cosa que quería hablar, son 5 minutos más, ¿puedo hablarlo? Sí, o ya quieren hacer preguntas? sí, te explico por qué. Porque de lo que voy tomando de las preguntas, no es que tenga gran cantidad de preguntas, sí algunas concretas para hacerte, porque me parece que de esta primera reunión lo que va a salir van a ser futuras reuniones por lo que me están pidiendo. ¡Ay, qué suerte! Bueno, pero vamos a esta. Yo quería hablar de un tema que nosotros en la sala acá lo fallamos en el año 2009 y que le puede servir a los abogados,
que es el tema del distracto de donación. Ah, bien. Claro, por eso les digo, como hablaba de donaciones, digo, si me alcanza el tiempo, voy a hablar del distracto de donación. El distracto de donación estaba legislado en el Código en el artículo 1200. El artículo 1200 era un artículo malo. Vélez, tanto en el artículo como en la nota, confundía rescisión con resolución. Beluce decía que era bastante inaplicable este artículo, en un muy buen artículo que tiene Belucio sobre distracto, y en realidad, hoy en día, lo tenemos mucho mejor planteado en el artículo 1076 del Código Civil y Comercial, que habla de rescisión. La rescisión, obviamente, que es dejar sin efecto un contrato, generalmente es para el futuro, pero el mismo artículo ahora reconoce, y antes era muy controvertido esto, reconoce que de mutuo acuerdo yo puedo rescindir para el pasado siempre y cuando que no perjudique a terceros. El problema del distracto de un contrato, en realidad no es problema, porque en general la doctrina ha aceptado el distracto, que es otro contrato que deja sin efecto lo anterior. Si yo puedo contratar, puedo distractar. Pero ha tenido problemas en el caso de las donaciones por la perfección del título. Nosotros en la sala K, en el año 2009, resolvimos un caso aceptando el distracto de donación, porque en realidad, ¿cuáles los argumentos contra el distracto de donación? El primero, que generalmente es la doctrina notarial, el primero es que el distracto solamente es los contratos de prestaciones continuadas y no de prestaciones, ¿cómo se dice? Prestaciones de ejecución simultánea, sino las continuadas, que la ley no lo dice. El segundo es que el distracto de donación implica otra donación, y por lo tanto yo estoy empeorando la situación del donatario. Y el tercero es que a través del distracto yo puedo simular o defraudar. En cuanto a esto último, en cualquier acto puedo simular o defraudar, con lo que en definitiva hay que probarlo. Respecto a los contratos de ejecución continuada, tanto el artículo actual como el 1200 no lo decían, y toda la doctrina contractualista hablaba de cualquier tipo de distracto y no hacía diferenciación en cuanto a contratos. Y en cuanto a que el distracto implica una nueva donación, no es así, porque en definitiva, si yo hago un distracto de compraventa, no hago una nueva compraventa. Si hago un distracto de donación, no hago una nueva donación, simplemente vuelvo las cosas al estado anterior sin perjuicio de terceros. Por lo que los legitimarios no estarían perjudicados. Les quiero decir esto porque hoy en día, con el artículo 1076, me parece a mí que se puede sostener más aún que en la época en que nosotros resolvimos, en el 2009, que hay distracto de donación, ¿sí? Y que por lo tanto se puede perfeccionar un título con una donación a través del distracto. Bien. Les quería anunciar esto, es un tema, por supuesto, para desarrollarlo más, pero se los quería plantear para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora sí, si querés, Cristina, vamos a las preguntas. Primero te voy a contar. Muchas preguntas no tenemos, serán unas 6, 8, algunas contesté yo, perdóname el atrevimiento. Bueno, no, lo que quiero comentarte es lo siguiente. En general, como dijimos al comenzar la charla, este es un tema largo, se han tocado solo algunos aspectos, entonces, ¿qué es lo que ha dicho mucha gente a través del chat? Si esto lo podemos desarrollar en varias charlas. Esto, por supuesto, vamos a tratar de arreglarlo por correo privado
Yo soy la subdirectora del instituto, por lo tanto tengo que llevarle la inquietud al director, a Fulvio Santarelli, No, totalmente de acuerdo. hablar con el colegio de abogados, que desde ya seguro nos van a dar la autorización pertinente, y esperamos poder contar con vos, porque ¿qué es lo que ocurre en estas charlas, Lidia? Como vos bien sabés, que lo hemos aprendido a partir del mes de marzo, no se hace una selección por niveles. Por lo tanto, Está bien, claro. eso está claro. Hay gente que te puede seguir con mucha facilidad y otras personas que no. Entonces, si pensamos en armar un ciclo de charlas, que vos nos harás la propuesta. Claro, por ejemplo, yo Sí. estoy de acuerdo porque, por ejemplo, el fraude a través de sociedades, hay muchísimos casos que son hermosísimos casos y son precedentes importantísimos para los abogados. Claro, porque no todos los días tenemos estos casos. Y otra de las cosas que sugerían en el chat es precisamente casos prácticos para entender cómo funciona sobre la marcha. Entonces, sí, claro. ¿Qué es lo que les cuento? Acá para todos, ver de armar un ciclo de legítima, vos elegirás los temas, vamos a tener que iniciar desde lo básico repasando, porque ¿sabés qué es lo que ocurre? Creo que la mayoría de nosotros cursamos Civil 5 con el Código de Vélez. Entonces, partamos pero yo traté de hacerlo muy sintético. Sí, pero perfecto. Hacer más yo estoy armando, Lidia, te estoy armando el curso, Lidia. Estoy armando el curso, Lidia, bien. Después lo hablamos en privado. Por eso digo, lo armamos en privado, y te estoy contando... En noviembre, porque en octubre tengo un montón de cursos. Bueno, pero sí. Bueno, vemos, pero esto viene para largo. Me parece que la pandemia vino para instalarse por un tiempito más. Por lo tanto, si tenés mucho en octubre, hablamos con el colegio, con Santarelli, y lo vemos para noviembre. Y empiezo con algunas preguntitas que voy a ir seleccionando. A ver. Primero, del doctor Juan Manuel Ocampo, pregunta, ¿puede considerarse que hay afectación de legítima si el testador lega a un tercero, por supuesto ni legítimo ni legitimario, la nuda propiedad de varios bienes que integran el acervo, y dispone en el testamento que al legitimario hijo se le asigne el usufructo de los mismos? Es decir, a un tercero le da la nuda, al hijo el usufructo. Por su parte, el testador ya había donado otros bienes a sus hijos. Bueno, acá vendría el cálculo, ¿no? ¿Esos bienes se incluyen en el cálculo de la legítima del heredero? Y claro, porque si hay otros donación a otros bienes, hay que ver si hay un cálculo para la colación, ¿no? Por supuesto. Para la colación. Y el caso de la nuda propiedad, ahí el tema está con la opción que les da al legitimario en caso de, porque el legitimario ahí va a tener el usufructo y no la nuda propiedad. Yo creo que hasta podría haber una opción y otorgar la parte disponible, ¿no? Sí. Porque la nuda propiedad podría afectar efectivamente la legítima. ¿Podría o podría quedar dentro de la porción disponible? Por eso teníamos que tener el caso concreto. No, pero depende, porque si ha hecho la nuda propiedad de todos los bienes que dejó, indudablemente está afectada la legítima. Debe estar afectada. Bueno, otra pregunta. Si dejó... Sí, perdón. No. A lo mejor la solución sería que opte por entregar la porción disponible al legatario, ¿no? Seguro. Y se queda. Pero esto debe ya estar armado de esta manera en la forma en que lo preguntan. En el caso del 2461, ¿tenés a mano el código? Cuando la renta vitalicia o los frutos del usufructo superan en el tiempo el valor del bien al momento de su transferencia,
¿puede pretenderse colacionarse ese bien con éxito? Superan, no entendí bien. Los frutos superan Dicen, en el caso del el valor del bien. 2461, cuando la renta vitalicia o los frutos del usufructo superan en el tiempo el valor del bien al momento de su transferencia, ¿puede pretenderse colacionarse ese bien con éxito? Lo que pasa es que esa posibilidad no está en el artículo. No. Se correría por dos vías distintas, ¿no? Digo yo, porque el artículo lo único que te dice o lo único que presume es la gratuidad de la transmisión. Ahora, con el tema de los frutos es otra cosa distinta. Sí. Porque el tema de los frutos van a quedar, el tema de los frutos queda para el testador. Queda para el testador, porque si yo hago reserva de usufructo o me dan renta vitalicia y por eso transmito el bien, el tema sería, la pregunta sería a lo mejor, si el causante con los frutos que recibió supera el valor del bien, ese bien no sería de aplicación el artículo. Esa podría ser la pregunta. Exactamente, estamos de acuerdo. Pero el gran problema está que no está previsto en el artículo. No está. El artículo lo único te habla que esa transmisión es a título gratuito, ¿no? Bien. Más allá de que, de todas maneras, no sé, habría que computar esos bienes, no sé, porque esos bienes quedarían para el testador, quedaron, que en definitiva o se los gastó el testador en vida, perdón, el causante en vida, el causante, o causante, porque acá no hay testador, es transmisión, el causante en vida, o quedaron bienes al momento de la muerte. Claro. Acá nos pregunta si podrías hablar de la omisión dolosa de herederos en un juicio sucesorio, si sería causa de fraude. Bueno, ese es otro tipo de fraude. Yo estoy hablando en esta charla de fraude a la legítima. Perfecto. ¿No? En todo caso, podríamos hablar, y eso sería otra charla más, sobre proceso sucesorio. Claro, y ahí sí podría haber temas de fraude respecto de la no citación de otros herederos conociéndolos, ¿no? Sí. Pero bueno. Precisamente por las preguntas que vienen, Lidia, necesitamos hablar de las clases que nos vas a seguir dando. Acá nos preguntan, ¿cómo juega la aplicación temporal de la ley con referencia al 2459? Me refiero a si una donación hecha hace más de 10 años se consideraría hoy prescripta por haber transcurrido 10 años de posesión, o hay que contar con el plazo a partir de la vigencia del Código Civil. Bueno, acá nos manda... Es el tema del plazo. Bueno, acá nos vamos al 2537. No sé. Sí, pero aparte... Yo lo soluciono por ahí, no sé vos. Sí, no, pero yo sabes lo que creo, que todo va a depender de la fecha de la muerte del causante. Pero por supuesto. Si el causante muere, vigente el Código Civil, se aplica el 2459 aún a las donaciones anteriores. Muy bien. Y si muere... Y lo hace jugar con el 2537. Y lo hace jugar con el 2537. El juego de las leyes por el transcurso del tiempo. Ah, sí. Pero sobre todo yo tomo como base, porque yo leí a algunos autores que hablaban de que la donación queda firme, más allá de que sea antes o después de la muerte del causante. Y eso no es así. No es así. Todos saben que las donaciones inoficiosas son inoficiosas en el momento de la muerte del causante. Antes no sabemos qué va a pasar. Antes no nació la acción. Por lo tanto, la muerte del causante es la que me va a definir la aplicación o no a esa donación del 2459. Bueno, a ver,
Bueno, muchas son saludos, te dan muchas gracias, que la charla fue excelente, que le encantaría que sigas dándonos más charlas. Necesitamos más charlas, muchas gracias, doctora. Sí, acabo de leer además que Sí. alguien dice, cuando yo hablé de proceso, dice, sí, que nos den una clase de proceso sucesorio. O ¿Sabés qué sea, que ya pasa? estamos, Yo estoy otro tema, empezando ¿no? desde las primeras hacia las de abajo, vos vas más adelantada, todavía me quedan como 60. Entonces estoy eligiendo, bueno, porque muchos son elogios, sigo bajando elogios. No, Insisten con los pregunta. pasos prácticos para que vayas pensando en tus futuras charlas. Yo tengo muchísimos casos prácticos. Lo Muy que pasa es bien. que en una exposición de una hora, donde Acá te hablábamos de protección, No, claro. Esto es una introducción al tema, Lidia. Después las siguientes las podemos armar de 2 horas o de 3 horas, según ¡ah! ¡Epa! Se Bueno, está 2 horas, no entusiasmando te molesto más, 2 horas, tan 2 horas. bueno. Muy bien, muy claro, excelente nivel de la exposición, gracias. Bueno, el artículo dice que en el caso que es onerosa hay que descontar el pago. El proceso sucesorio es muy amplio y siempre hay dudas. Ahí estoy. Testamento a favor de un tercero que excede porción disponible. ¿Acarrea la nulidad o se respeta la voluntad, pero procede la reducción o parte de la parte disponible? Cuando hay, tanto sea en los legados inoficiosos como en Sí. las donaciones inoficiosas, eso no lo dije, pero lo podría haber dicho, así que está muy bien la pregunta. Tanto las donaciones inoficiosas como los legados inoficiosos, o sea, las disposiciones testamentarias inoficiosas, en realidad no acarrean la nulidad, sino acarrean una revocación porque son Claro. inoficiosas. Entonces hay revocación y no nulidad. Esto hace que no sean nulos, sino que aplicaremos las normas de la reducción o de la colación en todo caso, Perfecto. pero no, si son inoficiosas de la reducción, pero no de la nulidad. Por eso no se aplica el tema del anterior 1051, ahora es el 300 y pico, respecto de la buena fe. Acá no hay buena fe en una donación inoficiosa ni en un legado inoficioso, porque en el legado, porque todavía no se entregó, digamos, y en la donación, porque figura en el título, con lo que en definitiva tampoco hay buena fe. Hay revocación de la donación o, como dice el 2458, entrego la porción en plata, en dinero, la porción disponible. Sí, bien. Bueno, Lidia, yo pienso que estamos, porque muchas felicitaciones, Bueno, pero mucho pedido de curso, de charlas próximas. bueno, después lo hablamos, Cristina, Después nos entre nosotras y comunicamos. vemos. Bueno, Yo a no ver, tengo espera. inconveniente de dar 1 o 2 charlas más Sí, y tocar aspectos prácticos, perfecto, porque perfecto, Lidia. no tengo Bueno, ningún problema. entonces, Daríamos una clase de cálculo. perfecto, Lidia, eso lo armamos, lo hablamos en privado, y yo les pediría, por favor, a los que están presentes, si son tan amables, si nos hacen llegar a través del área académica puntos concretos que yo le paso a la doctora para que después ella vea cómo arma su clase. Pero acá insistieron mucho con el tema de casos prácticos, así que va a ser un taller teórico práctico sobre legítima, pero que ustedes por favor nos ayuden tirándonos temas. Bueno, si les parece bien, le reagradecemos a la doctora Lidia Hernández su buena voluntad, y creo que el colegio va a estar encantado de contar con ella para este taller que hemos armado en el aire, pero no en la nube. Bueno, así que Lidia, un placer, muchísimas gracias, y a todos gracias a vos por también. invitarme. No. Gracias al colegio por invitarme. Gracias a vos, Lidia, porque sabemos que estás bastante cubierta con tu tiempo. Así que, un gusto, los esperamos el próximo jueves, seguimos con
los temas del observatorio. Si Dios quiere, hasta fines de octubre. Bueno, buenas tardes y Lidia, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto haber compartido con ustedes. Hasta luego. Mañana nos comunicamos. Ya desde mañana te empiezo a perseguir. Gracias a todos los presentes por las cosas que me están diciendo. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, acá dicen dónde mandamos las preguntas. Para todos los que se inscribieron, yo les voy a hacer llegar el correo a través del área académica. Bueno, muchísimas gracias. Y Lidia, nuevamente, un gran abrazo. Gracias.